y le solicito que indique su nombre completo y su RUT e inicie su exposición. Correcto, muy buenas tardes. Mi nombre es Tomás Vial, soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Andrés Bello y Diego Portales, y mi RUT es el 8-393-415-8. Escribí hace poquito enviando una PowerPoint con mi presentación, entonces voy a referirme a eso y ustedes van a tener ahí los antecedentes. Y el tema que voy a exponer es sobre la cláusula de igualdad y no discriminación. El proyecto de la comisión experta trae una redacción que en mi opinión es bastante adecuado en cuanto a recoger los aspectos más importantes desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comparado, e incluso lo que ya nuestra legislación está diciendo en Chile en materia de no discriminación. Y me refería a algunos aspectos de esa cláusula. La cláusula que se propone incluye la idea de la discriminación, el concepto de discriminación directo o indirecto. Y esto es bien importante porque las discriminaciones, y esto ha sido definido muy claramente en el derecho comparado e internacional, pueden ser cuando son directas, cuando se busca excluir o diferenciar injustificadamente, pero también, y a veces más interesante, es cuando aparece una norma, una disposición en forma neutra, pero que tiene un efecto desproporcionado, ¿no?, hacia un grupo determinado. Y esa es la idea de discriminación indirecta, entonces, que puede no ser tan evidente y es importante señalarla en forma expresa en la Constitución, como lo hace el anteproyecto de la Comisión Experta. Entonces, eso es importante reconocerlo. Una segunda temática es que pueden haber casos de discriminaciones múltiples. Si una persona que es discriminada por diversas categorías, especialmente entonces, ejemplo, una mujer indígena, una mujer migrante, entonces es importante que la norma constitucional, y lo hace también esto el derecho internacional, reconozca eso de alguna forma, porque eso implica un deber de atención especial por parte del Estado, porque son discriminaciones particularmente graves. El proyecto lo hace en la medida que dice que los poderes públicos deberán atender especialmente en consideración la influencia de más de un motivo. Y esto entonces relevante está considerando esta discriminación múltiple. Un tercer aspecto que no está considerado sí en el anteproyecto es lo que se ha denominado las denominadas categorías sospechosas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la norma expresamente señala que es injusto, arbitrario, discriminar en base o por motivo de alguna de las categorías, como puede ser sexo, raza, opinión política. El proyecto no incluye esas categorías. El derecho internacional, los tratados sí las incluyen en diversos listados, y también en nuestra ley hoy día, la ley antidiscriminación, lo hace, y también en el proyecto de modificación de esa ley. Y sería importante que la Constitución reconociera o incluyera un listado que, bueno, varían. Ninguno de ellos son listados cerrados, son listados que siempre terminan con la frase u otra condición social, pero lo relevante de incluir una categoría en el listado es que modifica o aumenta la carga de la prueba o de argumentación de quien quiera establecer una diferencia o discriminación, y eso es relevante judicialmente, por ejemplo. Un cuarto aspecto que no está considerado y que sería relevante incluir sería la autorización al Estado de establecer medidas especiales en el caso de discriminaciones históricas. A eso me refiero con lo que se llama normalmente, se denomina la discriminación positiva. Entonces, incluir una norma que autorice eso, cosa que está hoy día claramente permitido en Tratado de Derechos Humanos, como la Convención contra todas las formas de discriminación de la mujer o la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. En materia de discapacidad, el proyecto incluye una norma que es relevante, que está contenida hoy día en la misma ley
de las personas con discapacidad y en la convención, que es la necesidad de adoptar los llamados ajustes razonables. La ley hoy día chilena, la ley 20.422, habla de ajustes necesarios, pero si uno ve la descripción, esto es equivalente. Quiere decir eso que para efectos de incluir efectivamente a las personas con discapacidad, y esto, por supuesto la norma en la Constitución tendría un efecto más amplio, no solamente personas con discapacidad, es importante incluir entonces una autorización y un deber para estos ajustes que tienen que ser razonables, tiene que haber una proporcionalidad, no una carga excesiva a los particulares, por ejemplo, pero sí que permita aumentar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de todas las personas. Entonces, si quisiéramos hacer un resumen para ir terminando, eh, respecto a la cláusula propuesta por la comisión experta, primero es importante mantener la prohibición de discriminación directa e indirecta. Segundo, mantener también la referencia a las discriminaciones múltiples a través de este deber de consideración especial cuando haya más de una causal. Mantener también el deber de adoptar ajustes razonables, pero sería conveniente, por las razones expuestas, la inclusión de las denominadas categorías sospechosas, un listado de categorías en que prima facie sea discriminación, hacerla o emplearlas en alguna distinción. Y también sería importante la inclusión de las denominadas medidas especiales temporales, lo que habitualmente se denomina como discriminación positiva, pero en realidad es un mal término, el término técnico es medidas especiales temporales. Y solo agregar una cosa, que sería bueno homologar el término eh, discriminación, emplearlo como diferencias injustas o arbitrarias, es decir, ajustar el término a lo que es el derecho internacional, el derecho comparado y la propia legislación chilena que prohíbe la discriminación y no seguir con esta ambigüedad que hablábamos de discriminación como un término neutro y le agregamos arbitrario, eso crea confusión, porque además el lenguaje natural, el lenguaje que usamos todas las personas, entendemos cuando hablamos de discriminación como algo negativo, como algo antijurídico, y así debería quedar entonces en la Constitución, dejando solamente el término entonces discriminación, ¿no? A secas, sin un adjetivo. Esa sería mi presentación y acompaño, por cierto, un PowerPoint y también había previamente enviado una minuta que es más larga sobre esta temática. Muchas gracias. Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. A continuación daré cierre a esta reunión, la cual, reitero, será grabada para su posterior análisis. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Buenas tardes.